conoce como la UMA, el factor de inflación. Entonces, hay un incremento sobre incremento. Entonces, esto es absurdo porque, si bien es cierto, todas las contribuciones deben cumplir con ciertos principios constitucionales. Y entre otros es pues, que sea proporcional, que sea equitativo, que vaya destinado al gasto público, etc. Los amparos los hemos estado impulsando, que fue pues, dentro de los 30 días después de publicada la ley de ingresos, el presupuesto de egresos. Y los amparos se han seguido por un buen camino, excepto por una cuestión que la propia autoridad obstaculiza. ¿Qué es este obstáculo que está poniendo la autoridad? Pues resulta que el Instituto de Control Vehicular, en sus cajas receptoras de dinero, no puede, o sea, el juez nos dice, te concedo la suspensión para efecto de que no pagues el incremento, que pagues con base a las cuotas anteriores. Entonces, vamos a la tesorería y dice, no, pues es que mi sistema no puede aceptar un pago parcial. Entonces nos condiciona, dice, para que surta efecto la suspensión definitiva, es decir, para que la autoridad no te moleste mientras se resuelve el fondo, tenemos que exigirte que garantices la diferencia del incremento. Entonces, fue motivo de impulsar una inspección. Ya el licenciado Rafa se conoce a los actuarios y a los funcionarios del Instituto de Control Vehicular, y fuimos a una diligencia y obviamente no admitimos, no aceptamos que a pesar de que la autoridad decía, sí te recibo el pago y te voy a generar ahí la diferencia, pero me tienes que garantizar para que se conceda, que el juez conceda la suspensión definitiva, lo cual para nosotros pues, es absurdo, porque es ponerle una traba más al justiciable, en este caso al contribuyente o al quejoso. Entonces, los amparos van bien, estamos esperando quizá la resolución de fondo, se va a llevar todavía unos meses, pero hay violaciones constitucionales muy visibles, y tenemos fe en que finalmente los amparos vayan a tener un buen resultado, o sea, que se conceda el amparo. Sin embargo, hemos sido muy cautos para señalar, sobre todo a los que se adherieron a este amparo, que en la medida de lo posible paguen, porque la autoridad va a empezar con sus actos de molestia. Y ya lo vimos hoy, hay pegotes, la autoridad está haciendo una cacería de contribuyentes que aparentemente no han pagado y que tienen adeudos anteriores. Lo que hemos señalado es, no queremos generar y no queremos crear una cultura del no pago. Lo que queremos hacer es crear conciencia de que los incrementos sean proporcionales, que no sean a mero capricho, ya lo dijo Marco, que no sean a capricho y que me incrementes y no sabes a dónde van esos nuevos ingresos y esos ingresos adicionales. ¿Qué es lo que ocurre pues con esto y que es de suma importancia saber dónde estamos parados con respecto a lo que está haciendo la autoridad? Los pegotes son totalmente ilegales, totalmente inconstitucionales. ¿Por qué? Porque al ciudadano debe darse la oportunidad de ser escuchado, es un derecho de audiencia. Debe tener la certeza de cómo va a actuar la autoridad, y esa certeza debe estar en función de un debido procedimiento. Si no lo lleva a cabo la autoridad, está violando un debido procedimiento de que te requiero, que te cobro, etc. O sea, todo un procedimiento que debe agotar la autoridad antes de señalar. Prácticamente lo que está haciendo es señalar con el dedo, es exhibirlo públicamente. ¿Y eso qué significa? Significa una lapidación por una deuda administrativa. Entonces, ¿por qué hace la autoridad en lugar de cumplir con su obligación de concientizar y sobre todo de indicar el periodo de pago en el cual el contribuyente tiene que hacerlo? Y hay una situación bien grave, porque resulta que los derechos están contenidos en la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León. Y esos derechos, hay un artículo en especial, 118, establecía este artículo que
el contribuyente o el poseedor del vehículo debería pagar la tenencia y el refrendo dentro de los primeros 3 meses del año. Pues resulta que en 2015, queriendo quedar bien el gobierno actual, se deroga el capítulo relativo a la tenencia y se da una temporalidad para que esté vigente todavía por ciertos porcentajes, y que a partir del 1 de enero del año pasado pues ya quedaba prácticamente derogada o abrogado la ley del impuesto sobre tenencia o el impuesto. Resulta que con estos, al abrogar ese artículo, el que señalaba la fecha en la cual o el periodo en el cual se debería pagar, resulta que se queda una laguna. Si bien es cierto que el Instituto de Control Vehicular está facultado para cobrar y para llevar a cabo ese procedimiento de cobro, el artículo 24 de la ley del Instituto de Control Vehicular señala un periodo de pago que es a más tardar el día 31 de marzo. Pero nosotros vemos una ausencia en la precisión de la ley especial, que es la ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León. No se señala la fecha de pago. ¿Qué significa esto? Que por lo tanto, todos aquellos que no hayan pagado y les van a requerir, les van a intentar sancionar, pues hay una expectativa muy alta para que legalmente se puedan combatir esas multas. No queremos llegar a ese grado, por eso otra vez la insistencia de que quienes tengan adeudos pues se pongan al corriente. Claro, ya será con recargos, etcétera, pero sí es una situación que vemos con preocupación, porque la autoridad está actuando sin seguir un Estado de Derecho, sin seguir reglas ciertas, y eso es muy preocupante. Y en esta, ya como último punto a comentar, respecto a esta cultura de la denuncia y a estas acciones que estamos emprendiendo en favor de que se note el cambio, que impulsemos realmente a esta nueva cultura de cómo la función pública debe hacer su trabajo y cómo debe utilizar los recursos. El tema del dron. Hoy se presentó una denuncia penal ante el fiscal anticorrupción por un simpatizante, ex candidato de Morena, por Álvaro Suárez, y que es, bueno, él es simpatizante y es también parte de lo que hemos hecho juntos durante muchos años en favor de sectores desprotegidos. Y también además de eso, vamos a iniciar por la vía administrativa para tratar de que se desclasifique, porque curiosamente esta adquisición del dron decidieron cerrar la carpeta o el expediente y no proporcionar información. Entonces no se vale que nada más se quede en que pues salgan voces y digan, no, ¿por qué lo compraste y por qué hiciste eso? Pues hay que actuar, ¿no? Hay que actuar además de la crítica, pues hay que ir en el plano de la exigencia para que la información se abra y eventualmente pues haya sanción, si es que hay, para aquellos que contrataron y cómo contrataron y por qué contrataron y por qué pagaron esas cantidades extraordinarias en un bien que ni siquiera se sabe qué beneficio va a tener. Básicamente esos son los temas que quería mencionar y compartir con ustedes.